El arca de la alianza apareció. ¿Será que esta arma tan poderosa que Dios le entregó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento apareció? Mucho se ha especulado al respecto, porque se sabe que desde la época de los reyes esta arca ha desaparecido y existe la creencia que al final de los tiempos aparecerá nuevamente. Muchos arqueólogos, historiadores, aún teólogos se han fascinado con el relato bíblico del arca. Entonces, hoy estaremos, viendo cómo se cumple esta profecía que aparece en la Biblia. Es una reliquia histórica que vamos hoy, a la luz de la Biblia, a conocer si todo esto es verdad o sencillamente es una falsa noticia, es una especulación. Por lo tanto, quiero invitarte para que te quedes hasta el final, porque la Biblia nos va a enseñar que si todo esto que se está hablando en las redes es verdad o sencillamente, como te digo, es especulación. ¿Sabías que existe un libro apócrifo? Un libro apócrifo en la Biblia, que es el libro de los Macabeos. Y en Macabeos capítulo 2, la Biblia declara lo siguiente. Macabeos capítulo 2 versículo 4. Obviamente Macabeos no pertenece al canon sagrado. Este es un libro apócrifo, pero mira qué interesante lo que dice este libro. Segunda de Macabeos capítulo 2 verso 4. Estaba escrito también en este documento que el profeta, por instrucciones de Dios, se había hecho acompañar por la tienda del encuentro con Dios y el arca de la alianza, que se había dirigido al monte desde el cual Moisés había visto la tierra prometida por Dios, y que al llegar allí Jeremías había encontrado una cueva en la que depositó el arca de la alianza, la tienda y el altar del incienso, después de lo cual lo tapó la entrada. Algunos de los acompañantes volvieron después para poner señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. Jeremías, al saber esto, los reprendió diciéndoles: ese lugar debe quedar desconocido hasta que Dios tenga compasión de su pueblo y vuelva a reunirlo. Se sabe entonces que este profeta, según el libro apócrifo de los Macabeos, hace referencia a Jeremías, que Jeremías sabe dónde se escondió el arca de la alianza. ¿Será esto verdad? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia en el canon sagrado con respecto a esto. Entonces, aunque es un libro apócrifo, sabemos que no fue inspirado por el Espíritu Santo, sino que es un documento que narra sucesos históricos de la nación de Israel. Ahora, este profeta Jeremías está diciendo que él escondió el arca en un lugar secreto, revelado pues por Salomón. Entonces Jeremías, por revelación, entendió dónde debía esconder el arca. Ahora, ¿qué es el arca? ¿Qué es el arca? Quizás es la primera vez que tú escuchas con respecto a lo que es el arca de la alianza. El arca de la alianza era un cofre sagrado de madera de acacia. Estaba cubierto de oro puro por dentro y por fuera. Medía alrededor de 1.1 metros de largo, 0.7 metros de ancho y 0.7 metros de alto. Y sobre ella, sobre el arca, estaba el propiciatorio, que era una especie de tapa donde estaban allí también ubicados dos querubines con sus alas extendidas. La palabra del Señor le dice al mismo Moisés en Éxodo capítulo 25 verso 10: y harás un arca de madera de acacia, la recubrirás de oro puro por dentro y por fuera. El arca de la alianza. Entonces esta arca era realmente importante porque simbolizaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Donde quiera que iba el arca, allá iba la presencia de Dios.
el arca era importante porque dentro del arca se guardaban las tablas de la ley. Dentro del arca también se guardaba una muestra del maná y también se guardaba la vara de Aarón que reverdeció. Estos tres elementos estaban dentro del arca. El arca entonces representaba el trono, literalmente el trono de Dios aquí en la tierra. El arca representaba el trono de Dios aquí en la tierra, y el sumo sacerdote solamente una vez al año podía ir donde estaba el arca, que era en el lugar santísimo. En la fiesta del Yom Kippur podía atravesar desde el atrio al lugar santo y llegar al lugar santísimo para ministrar a su pueblo. El arca de la alianza fue, digámoslo así, el arma más poderosa con la cual Israel pudo conquistar la tierra prometida. Atravesaron el desierto, ahí estaba el arca, la presencia de Dios. De hecho, recordemos que cuando Josué iba a cruzar el río Jordán, tomaron el arca y la pusieron adelante, y en medio de alabanzas, en medio de júbilo, los sacerdotes, los levitas que llevaban el arca pudieron ver cómo el río Jordán se detuvieron sus aguas, y Israel pudo pasar en seco. Lo dice la palabra en Josué capítulo 3 verso 15. Dice la escritura: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas cuando es el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar del Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Impresionante esta narración de la palabra de Dios, que dice que cuando Josué estaba pasando el Jordán para ir a conquistar a Jericó, se encontraron con este río, y era el tiempo donde estaba absolutamente sus aguas crecidas, su caudal fuerte. Pero cuando el arca pasó, digámoslo así, por en medio del río, las aguas del río Jordán se detuvieron. Ese era el poder del arca. Ahora, cuando pasó el arca a Jericó, fue el arca, según la instrucción de Dios, que el arca la llevaban delante de los sacerdotes, en medio del sonido de los shofares, en medio de las alabanzas, en medio de la marcha de las tropas de Israel. Y dice la escritura en Josué capítulo 6 verso 6, dice la escritura: llamando pues Josué a Nun y a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero, los shofares, delante del arca de Jehová. Y luego le dijo al pueblo: pasen y rodeen la ciudad, y los que están armados pasen delante del arca de Jehová. Sabemos la historia tan poderosa que después de estas instrucciones de Dios, los muros, las murallas que eran impresionantes de la ciudad de Jericó, se vinieron abajo. Qué poder que estaba manifestado ahí en el arca. El arca hizo que se detuvieran las aguas del Jordán. El arca, la presencia de Dios tan poderosa, allí en medio de las instrucciones de Dios a Josué y sus ejércitos, hicieron que se vinieran abajo los muros de Jericó. Por lo tanto, esta arca representaba literalmente la presencia, el poder manifestado de Dios. El poder manifestado de Dios. Ahora Israel se apartó, Israel desobedeció, Israel cayó en apostasía, y la presencia de Dios que representaba el arca
de repente el Espíritu Santo, digámoslo así, que estaba allí, se apartó de ellos y el arca fue llevada, digámoslo, secuestrada a la tierra de los filisteos. Pero aún allá el Señor juzgó a los filisteos, haciendo que el arca, cuando le metieron el arca al templo de Dagón, esta estatua de Dagón cayó por el piso y toda esa región cayó en maldición porque le salieron tumores a los filisteos. Ellos tuvieron que despachar el arca nuevamente hacia Israel porque sabían que poderoso era el Dios del arca, que estaba en el arca era el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que nuestro Dios es poderoso? El arca simbolizaba o establecía el poder de Dios para defender a Israel. Entonces nadie podía acercarse con reverencia al arca de Dios, o podía morir esta persona. Acordémonos que cuando el arca estuvo en la casa de Abinadab, esta arca fue deshonrada y estuvo por más de 20 años en la casa de Abinadab después de salir de donde los filisteos. Y Abinadab fue un hombre que deshonró la presencia de Dios, a tal punto que cuando ya era necesario sacarla el arca, uno de sus hijos, al ver que el arca parecía caerse, él se atrevió a tocarla y murió por la deshonra, porque Dios había establecido que solamente los levitas podían, digámoslo, tocar el arca o llevarla. Dios estaba indignado con Israel, pero lo contrario a eso, el arca reposó en la casa de Obed-edom, geteo, dice la Biblia, y por 3 meses estuvo el arca allí y Obed-edom fue prosperado, él y su familia. ¿Qué marcó la diferencia? Los niveles de honra, porque estoy seguro que Obed-edom, según la escritura, era un hombre adorador, era un hombre que honró la presencia del arca y les enseñó a sus hijos lo que era el arca de la alianza. ¿Quién estaba allí? O sea, ¿qué representaba? Representaba la presencia de Dios. Por eso hoy en día tú y yo también tenemos que aprender a honrar la presencia de Dios. Pero más adelante vamos a ver qué representa para nosotros como cristianos el arca de la alianza. Entonces, la simbología poderosa, profética del arca de la alianza es muy importante para la iglesia. Por eso quiero realmente establecer este precedente, que hoy en día nosotros debemos valorar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El arca de la alianza en el Antiguo Testamento representaba la presencia de Dios acompañándolos al pueblo de Israel. Por eso justamente hoy vemos que y entendemos de una manera especial que el arca también representa a Jesús, porque Jesús, dentro del arca estaba la presencia de Dios, Dios mismo caminando entre su pueblo. Por eso Jesús se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. La presencia, hoy no tenemos el arca, pero la presencia de Dios hoy en día para la iglesia, cuando Jesús estuvo hace 2000 años y caminó con sus discípulos, Él era el arca, la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Pero para nosotros, la iglesia contemporánea de este tiempo, la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros es maravillosa. Saber que allí está continuamente con todos nosotros, no solo limitado a un objeto como el arca. Sí, era muy hermoso, cubierto de oro, de acacia y todo esto. Pero hoy en día la presencia del Espíritu Santo es maravillosa y está en medio de nosotros. El Espíritu Santo, el arca para este tiempo es nuestro corazón, porque dentro de nuestro corazón vive el Espíritu Santo. Esto es increíble, no hecho de manos humanas.
Dios, el Dios infinito, el creador de los cielos y la tierra, ha preferido vivir dentro de tu corazón y mi corazón. Si has recibido a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vive en ti. Escribe amén. Escribe allí, me gustaría que escribas: soy templo del Espíritu Santo. Escríbelo: soy templo del Espíritu Santo. Entonces el arca era hecha de madera de acacia y estaba forrado de oro. Representa que Jesús también, Él vino como un hombre. Él vino como un hombre, como un ser humano. Jesús 100% Dios y 100% hombre, pero estaba forrado por dentro y por fuera de oro, que simboliza la deidad, la realeza del Señor Jesucristo. El arca, atención, aquí tenía sobre el arca, el cajón del arca tenía una tapa, y esta tapa era el propiciatorio, y ahí es donde el sumo sacerdote derramaba una sola vez al año la sangre de un cordero para expiar, para perdonar los pecados del pueblo de Israel, sobre todo en el día de Yom Kippur, en la fiesta del Yom Kippur. Y esto era una sombra de lo que iba a ser Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre por ti, por mí, por toda la humanidad. Por eso a todos los que le recibimos a Jesús, Él nos da ese maravilloso regalo de la salvación y nos constituye hijos de Dios. El arca, el poder que estaba allí dentro del arca. La gran pregunta entonces que nos hacemos hoy en día es: ¿qué pasó con el arca? ¿Dónde está el arca? Algunos en internet están diciendo que el arca apareció, que fue encontrado por un grupo de arqueólogos comandados por Ronnie White. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Será que esto es verdad? Según la arqueología se descubrió el arca. Pues hay varias teorías con respecto al arca de la alianza, y me gustaría saber tu opinión. Número uno, algunos dicen que el arca sigue escondida en el monte del templo de Jerusalén. Entonces, que está todavía debajo de las innumerables túneles que hay debajo de la explanada de las mezquitas en Jerusalén, que allí está escondida el arca. Algunos entonces dicen que está bajo el monte del templo. Ahí está escondida hasta que al final de los tiempos el arca pueda salir. Ahora, hay otros que dicen que fue llevado el arca, está escondida en una de las cuevas del Mar Muerto, de alguna de las cuevas en la zona de Qumran. También se sabe y se especula que fue llevada el arca. Pero lo que sí es claro es que hay un lugar en Etiopía que existe un arca. De hecho, quisiera comentarte lo siguiente: esta es la iglesia ortodoxa etíope, que afirma que el arca está en esta iglesia Santa María de Sión en Etiopía. Según la tradición etíope, el rey Menelik, que fue hijo del rey Salomón, recordemos que al rey Salomón fue visitado por la reina de Saba, que venía desde Etiopía. Entonces, de la reina de Saba, y fue a visitar a Salomón, y producto de esta visitación, Salomón tiene un hijo con la reina de Saba, y cuenta la historia. Pues obviamente estos son especulaciones, que el rey Salomón, este hijo etíope del rey Salomón, llevaría en el tiempo el arca hacia Etiopía. Ahora, en esta capilla de María de Sión, allá dicen que está el arca, pero sencillamente son especulaciones. Dicen ellos que hay un guardián del arca, pero nadie ha podido confirmar esto. El arca sencillamente entonces está perdida, y Dios permite eso, ¿sabes? Dios permite eso porque tú te puedes imaginar que si el arca hoy apareciera, sería un centro de idolatría para muchas personas. Por eso me parece maravilloso que hoy, la verdad es que
el Dios que se manifestó en el arca en el Antiguo Testamento, ese Dios está en tu corazón y en mi corazón. Puedes escribir amén. Allí está el arca, la presencia de Dios está ¿en dónde? En nuestro corazón. Así que para nosotros, es importante decirlo, para nosotros los cristianos, según la Biblia, ¿sabes? Lo más importante hoy en día es saber y entender que Jesús, que el Dios creador de los cielos y la tierra, no ha decidido vivir en templos creados de manos humanas, digámoslo así. Él se manifiesta donde se reúne su pueblo, pero Él ha decidido vivir en nuestro corazón. Él vive en nuestro corazón y esa es una verdad maravillosa, maravillosa. Por eso, donde quiera que nosotros vamos, va la presencia de Dios. Donde quiera que tú vas, va la presencia. Por eso eres bendición. Por eso cuando una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, realmente es una bendición para él, para su familia, para el lugar donde trabaja, porque ahora tú eres portador de la presencia de Dios. Ahora, entonces, realmente es algo muy importante saber y concluir lo siguiente. Si el arca hoy apareciera, fuera un lugar de idolatría, porque fácilmente el hombre necesita ver algo para creer, pero nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y qué bueno saber que ese Dios que estuvo en el arca, que hizo que se detuvieran las aguas del Jordán, que cayeran las murallas de Jericó, ese Dios que ayudó a conquistar, a vencer ejércitos al pueblo de Israel, ese Dios está en nuestro corazón y es el precioso Espíritu Santo que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Así que qué maravilloso saber que hoy el arca de la alianza, el arca es nuestro corazón. Si te gustó este video, te invito entonces a que le des me gusta, ayúdame con eso. Si no te has suscrito, suscríbete, porque continuamente estaremos trayendo temas con respecto a Israel y las profecías. Shalom ubrajot, paz y bendiciones.